Bienvenidos, soy Felipe Cortines y en el siguiente video estudiaremos la herramienta de análisis de ciclo de vida. Además, les daré a conocer los principales indicadores de impacto ambiental que esta presenta y veremos algunos ejemplos prácticos de cómo usar en el día a día esta herramienta para medir impactos ambientales de productos y servicios. Es común escuchar el concepto de huella de un producto, pero ¿a qué hace referencia realmente? Más aún, ¿cómo podemos medir la huella de un producto o servicio? ¿Es acaso la huella de un producto un cálculo de residuos o de uso de energía, de impactos en la producción de materiales tóxicos? ¿Es únicamente la huella de carbono lo que podemos calcular o existen otras huellas? ¿Hace referencia a la salud humana o al impacto de la flora y la fauna sobre los recursos disponibles? Más aún, ¿cómo podemos medir estos aspectos? ¿Cómo afecta la producción al medio ambiente? Para eso es importante conocer el concepto de ciclo de vida, que según las normas internacionales ISO 14040 se define como etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la adquisición de materias primas o la extracción de recursos naturales hasta la disposición final de estos, tal como muestra el esquema de la zona derecha del PowerPoint, que muestra que pasamos por la extracción, el procesamiento, la producción, distribución, uso, mantenimiento, hasta llegar a la deposición final de los residuos o bien la reutilización de estos, si fuese posible. Comencemos con un ejemplo práctico. Esta es la huella de carbono de una taza de Nespresso, pasando por distintos procesos. Eso va a ser una de las grandes gracias del análisis de ciclo de vida, que nos va a permitir medir impactos ambientales no únicamente en su totalidad, sino que diferenciándolo por hotspots o distintas fases, vale decir. Por ejemplo, en este caso en particular, vemos que los principales impactos, un tercio de los impactos, se generan en el cultivo del café y en el procesamiento de este. Así, a lo largo del estudio del ciclo de vida, podremos impedir el paso de impactos ambientales de una etapa a otra. Es muy importante que manejen que la herramienta de análisis de ciclo de vida es una herramienta de gestión, por lo que el correcto uso de esta no solamente nos permitirá disminuir los impactos ambientales, sino que también reducirá costos para la empresa, se va el caso. Siguiendo el esquema que ya vimos anteriormente respecto al pensamiento de análisis de ciclo de vida, vemos que podemos separar los impactos que genera una taza de Nespresso en distintas etapas, desde la producción, pasando por el procesamiento, el empaquetado, el transporte, la venta, el consumo, hasta el desecho de los envases de café. Entonces, ¿qué impacto generan estas cantidades en cada una de sus fases? Para ello es importante que manejemos el concepto de qué es una huella ambiental. Nos hicimos varias preguntas inicialmente. ¿Será únicamente el carbono lo que podemos medir como huella ambiental? La respuesta es claramente no. Por ejemplo, una de las herramientas que nos permite medir impactos ambientales, es Recipe 2008, define las siguientes categorías de impacto de ciclo de vida, como punto medio, porque veremos que hay puntos finales. Tenemos cambio climático, por supuesto, lo que hacíamos referencia a la huella de carbono, que no es únicamente carbono por lo demás, sino que todo el tipo de gases de efecto invernadero. Pero también existe el agotamiento de ozono, la acidificación terrestre, la eutrofización de aguas dulces y de aguas saladas, la toxicidad humana, la formación de oxidantes fotoquímicos y así muchas categorías de impacto que no apuntan únicamente al carbono, sino que a un sinfín de otras huellas. El agotamiento del agua y de suelos pueden ser huellas particularmente importantes ahora con los impactos que estamos viendo de cambio climático, de acuerdo a la zona geográfica que estemos estudiando para nuestro proceso. Como les comentaba, estas son categorías de punto medio. Las categorías de punto final son el daño a la salud humana, el daño a la diversidad del ecosistema y el daño a la disponibilidad de recursos. Vale decir, estas 18 categorías iniciales se aglutinan y se asocian a una de estas categorías de punto final. El análisis de ciclo de vida tiene 4 etapas: la definición de objetivos y alcances, el inventario del ciclo de vida, la evaluación de impactos y una interpretación que es constante y que permite que el proceso sea iterativo. Como verán, las flechas van hacia ambos lados. Esto nos da a entender de que el proceso no solamente pasa etapa por etapa, sino que también puede ir volviendo al descubrir nuevas cosas. En la fase inicial de definición de objetivos y alcances, como su nombre dice, definimos el objetivo de estudio, vale decir, cuál es la huella qué es lo que queremos medir y qué queremos optimizar, y definimos los alcances del estudio.
¿Va a ser un análisis desde la cuna hasta la tumba, como dice el concepto de análisis de ciclo de vida, o bien va a ser hasta una puerta? Desde la cuna hasta la puerta se haría referencia, por ejemplo, queremos medir la huella del café, pero no hasta la exposición final, sino que hasta que se pone, por ejemplo, en las góndolas de un supermercado, hasta que llega al retail. También puede ser de puerta a puerta. Podría no comenzar con el cultivo del café, sino que con el transporte de este y terminar en la deposición final. Y así podemos hacer distintos análisis de ciclo de vida dados los alcances que nosotros estimemos. Y en esta etapa es principalmente importante la definición de una unidad funcional, vale decir, la unidad que nos va a permitir comparar para distintas categorías de impacto cuántos daños se están generando en esa categoría. Por ejemplo, para el caso de Nespresso puede ser una taza de café, pero también podría ser una bolsa de café o una tonelada de café. Depende al final de nosotros y de qué tan cercano queramos hacer el estudio. Si es un estudio científico y orientado a la producción, a las empresas o a un laboratorio, o bien si es para demostrarle a las personas qué daños estamos generando con nuestro consumo. Teniendo claros nuestros objetivos y alcances, pasamos al inventario del ciclo de vida. En esta etapa levantamos todos los procesos de entradas y salidas de flujos materiales, energéticos, según nuestros alcances, digamos, que nos permitirán configurar el ciclo de vida. Aquí se hace una pega dura de gran levantamiento de información, donde vamos a tener claro qué es lo que entra y lo que sale de cada etapa. Teniendo claro eso, definimos categorías de impacto y evaluamos el impacto. Podemos medirlo hasta impactos medios, como veíamos anteriormente, o hasta impactos finales. Y teniendo eso podemos reinterpretar nuestro estudio, hacer gestión y así hasta el infinito. Volvamos a los ejemplos prácticos. Teníamos la taza de Nespresso y los distintos procesos o hotspots donde se aglutinan los impactos. Si lo separamos según la definición de análisis de ciclo de vida que acabamos de ver, los objetivos serían evaluar el perfil ambiental de una taza de café Nespresso para gestión interna de los impactos ambientales. Nuestro alcance sería tomar en consideración todo el ciclo de vida del producto, desde la selección de materias primas, pasando por la manufactura, los transportes intermedios, su uso, hasta llegar al descarte final en el fin de su vida útil, vale decir, desde la cuna hasta la tumba. Y la unidad funcional será una taza de café, como les anticipaba. Aquí tenemos algunos de los procesos. Este es el diagrama de procesos del ciclo de vida del café, partiendo desde el cultivo del grano hasta la disposición final. No obstante, nosotros podríamos hacer un estudio definiendo una frontera. Por ejemplo, como les contaba anteriormente, desde una puerta hasta otra puerta, desde el transporte del grano hasta el transporte al retail. O sea, todo el proceso intermedio, toda la manufactura del café, pasando por el tostado, la molienda, la extracción, el secado y el envasado del producto. Podemos notar que hay entradas y salidas para este subproceso definido por nuestra frontera, y así como esta frontera define ciertos procesos, las otras también tendrán sus propios procesos. Por ejemplo, en este caso particular podemos ver que son entradas para el estudio los granos de café, la energía eléctrica, combustibles, agua, aditivos, vidrio, papel y plástico. Y las salidas serán el residuo del café, otros residuos sólidos de procesos, emisiones al aire de calderas, residuos de materiales para envases y residuos industriales líquidos, entre otros. Otro ejemplo de las ventajas del concepto de análisis ciclo de vida es el secado de manos. ¿Qué es más conveniente, secarse las manos con papel o utilizar estas máquinas que tiran aire caliente? Bueno, un estudio de análisis ciclo de vida nos permitirá tomar la mejor decisión. Nuevamente definiendo nuestro marco, definido por la norma ISO, se define que el objetivo será comparar el perfil ambiental de las diferentes soluciones de secado de manos, en particular comparar la tecnología de secado por aire caliente con las toallas de papel. Y el alcance será considerando todo el ciclo de vida del producto nuevamente, desde la selección de materias primas hasta el final de su vida útil. En este caso particular definimos dos unidades funcionales, secar un par de manos y secar 350.000 pares de manos. Este es el diagrama de procesos del uso del papel higiénico. Se definen los materiales, pasan por la manufactura. Esto es un proceso simplificado, por supuesto, para la explicación que les estoy dando, pero en la fase inicial de definición de objetivos y alcances nosotros podemos ser muy exhaustivos y analizar virtualmente todas las entradas y salidas, o simplificar el proceso en función del objetivo que hemos definido. Por su lado, aquí tenemos el diagrama del secador de manos. Como verán, hay diferencias principales en el levantamiento de materias primas, ya que
el secador de manos no va a necesitar papel, por supuesto, y bueno, y la otra solución sí. Ahora bien, ya pasando a la fase de análisis de indicadores, vemos las diferencias que esperábamos. Por ejemplo, estos son impactos de potencial de calentamiento global. Eh, Dada nuestra unidad funcional, en este caso el secado de una mano, vemos impactos en gramos de CO2 equivalente. O sea, no estamos hablando únicamente de CO2, sino que de todos los gases de efecto invernadero ponderados para asemejarse a CO2. ¿Sí? En el primer gráfico podemos ver, dados los distintos procesos del ciclo de vida, o sea, los hotspots definidos, como la obtención de materias primas, la manufactura, el transporte, el uso y el fin del ciclo de vida, los distintos impactos que tienen distintas soluciones. Papel higiénico virgen, papel 100% reciclado, un secador estándar o ya marcas con tecnologías más sofisticadas como el R-Braid de aluminio o el de plástico, el Xlerator. Y podemos ver que, al menos por ejemplo en el uso de los secadores de aire caliente, el principal impacto está en el uso. Un secador estándar genera más impactos de CO2 en el total de su ciclo de vida que incluso la secadora con papel. No obstante, las tecnologías mixtas, las que permiten que el aire logre hacer escurrir el agua, generan menos impactos. En el caso de consumo de agua vemos que el secador estándar también tiene más impactos y nuevamente en su fase de uso en comparación al resto de las soluciones. Y abajo tenemos otra categoría de impacto que es la demanda de energía acumulada en kilojoules equivalentes, y en ese caso la solución de toallas de papel higiénico tiene los mayores impactos, principalmente provenientes de la obtención de las materias primas y la manufactura de estas. La herramienta de análisis de ciclo de vida puede ser utilizada para muchos fines. Podría permitirnos también incluso comparar dietas. ¿Qué es más conveniente desde la perspectiva de impactos ambientales? ¿Ser vegetariano o carnívoro? Creo que ustedes ya tienen la solución, pero podemos verlo con números gracias a esta herramienta. Definiendo los objetivos y alcances, la unión funcional que hemos esperado, en este caso podría ser un almuerzo. ¿Cómo serán los resultados? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos sencillos. En cuanto a la huella de agua, vemos que, por ejemplo, el menú vegetariano genera un tercio menos de impactos en esta categoría. Como sabemos, el consumo de carne, la producción de carne utiliza mucha agua en esto. Y en el costado derecho tenemos la huella de carbono para los distintos menús y vemos nuevamente que el menú vegetariano genera un tercio menos de impactos, 2.095 gramos de CO2 equivalente comparados a 6.455. Así, el análisis de ciclo de vida puede ser utilizado para muchos fines y los indicadores no son únicamente de huella de carbono, sino que pueden pasar por el agua, por el uso de energía, entre muchas otras. Muchas gracias. Cualquier duda en los comentarios y les dejo mi correo también. Que estén muy bien.